Vamos a saludar a Norman Correa, él es líder social del suroeste antioqueño, exdiputado de Antioquia. Norman Correa, gracias por estar con nosotros en Clic. Gracias por la información, Clic. Roger, un saludo muy especial para ti. Gracias por invitarme a este programa que tanto me gusta. Muchas gracias, Norman Correa. Qué bueno que esté con nosotros porque usted hace parte de las personas que vienen a ayudarnos a hacer entender lo que pasa en nuestra cercana localidad o en la región, como es el caso del suroeste antioqueño. Antes de que hablemos del tema pertinente, ¿cómo es en el suroeste antioqueño el precio de la tarifa de energía? ¿Es muy alto? Roger, en general el servicio es prestado por EPM. Nosotros tenemos hoy 378.000 habitantes distribuidos en los 23 municipios del suroeste antioqueño. Hay municipios con unas tarifas diferenciales por su situación comercial, hotelera y turística, ¿no es cierto? Entonces, vivir, por ejemplo, en Jardín es más costoso que vivir en Hispania, o vivir en La Pintada también es más costoso que vivir en el municipio de Santa Bárbara. Es una situación relativa, digamos, como a los usos de la energía, pero en general el servicio es confiable, hay que decirlo, pues a pesar de que en el suroeste se tienen unas tormentas eléctricas duras que también se sienten en el Valle de la Burrá. El servicio es confiable y el precio de PM es muy parecido al precio que se paga en el Valle de Aburrá. Bueno, Norman Correa, hoy hay en el municipio de Amagá una sesión del Consejo y allí van a estar la ANI presentes y COVID Pacífico presentes. A mí, cuando usted me ha contado esa noticia, me pareció eso una excelente noticia, porque es la posibilidad de que la queja de ustedes, el malestar de ustedes permanente en torno a entidades, primero del orden gubernamental, como la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, pero también en torno a COVID Pacífico, aunque sabemos que han tenido cierta cercanía también ustedes con la concesionaria. Hombre, esto permite como que los escuchen así, face to face. Háblenos acerca de esa importante sesión del Consejo de Amagá hoy. Efectivamente, el Consejo Municipal de Amagá ha convocado a la Agencia Nacional de Infraestructura a una sesión en el municipio, a la cual, pues, digamos, la agencia ha dicho que acepta la invitación. No es una citación, es una invitación que le hace el Consejo. Y conforme a ello, pues también estará obviamente el concesionario Pacífico 1, probablemente esté la gente del Invías también que tiene velas en este entierro. Nosotros el día 17 de agosto pasado celebramos una marcha pacífica que fue desde el sector de Primavera hasta Las Areneras y allí se formuló un pliego de peticiones con 11 puntos y aunque todavía, digamos, la ANI está en el periodo en el que legalmente tiene tiempo para allanar, digamos, las respuestas a ese pliego de peticiones, pues la conversación de hoy puede ser interesante para ellos en el sentido de los detalles que se han planteado desde la subregión respecto a cómo operar inteligentemente la vía, porque Roger, yo recuerdo mucho una propaganda que tuvimos en algún momento de la historia, digamos, del Ministerio de Transporte que hablaba de inteligencia vial. Y quizás ese es un llamado que hoy los ciudadanos del suroeste le hacemos a la concesión y a la ANI para que tengan inteligencia vial en la manera como no solamente operan la vía, sino también cómo la construyen, porque lo que han propuesto pues del cierre de 20 meses, 10 horas diarias, de lunes a viernes, 7 horas los sábados, va en contra de esa inteligencia vial. Norman, un saludo muy especial. Norman, pero específicamente, ¿qué esperan ustedes de esta sesión del Consejo? ¿Qué conclusiones quieren llegar ustedes frente a esta visita que, como lo dice Roger, es importante a todo el padecimiento en el tema de movilidad que ustedes vienen sufriendo? Y yo lo he dicho en varias oportunidades acá cuando lo hemos invitado a ustedes, que no es solamente el tema de movilizarse por ejemplo, el distrito de Medellín al suroeste antioqueño, es el tema de producción, por ejemplo, del suroeste antioqueño, de sacar esos productos, por ejemplo, a la venta al distrito de Medellín, que afecta económicamente a toda esta población.
¿Qué esperan ustedes? ¿Cuáles son las conclusiones a las que ustedes creen que se puede llegar en esta sesión del Consejo, Norman? Oscar Mario, con el saludo especial para ti, son tres cosas que esperaríamos de esta situación, digamos, de conversación hoy a través de la sesión del Consejo de Amagá. La primera es que haya un compromiso que en el desarrollo del intercambiador vial que se prevé en el sector de las areneras, si hay cierre por necesidades constructivas, ese cierre sea nocturno y o se identifiquen otras maneras desde la ingeniería técnicamente para evitar ese cierre, que podría ser o la construcción de un falso túnel, que hoy en el mundo los tenemos, son túneles falsos, digamos, metálicos que previenen el desprendimiento que sale, digamos, del talud de la montaña, pues pasa por el túnel falso encima y los carros por debajo no tienen ningún problema. O una situación, digamos, de revisión de tiempos constructivos, porque el cierre de día en esa extensión de tiempo afecta notoriamente no solamente la llegada de los productos a Medellín. Amagá es hoy un municipio que por su cercanía al Valle de la Urrá permite que la gente duerma en Amagá y salga a estudiar y a trabajar en Medellín. En los horarios que ellos plantean los cierres, esas personas que estudian y trabajan también se verían tremendamente afectadas. Y no solamente es Amagá, es, digamos, la cuenca del Sinifaná, en lo que comprende a Venecia, a Fredonia, a Titiribí. Serían quizás los municipios más afectados, pero las vías alternas incluso que ellos plantean, pues permítanme usar una expresión, son vías de mentiras. O sea, esas vías solamente son vías para carros livianos y casi que unidireccionalmente. Es decir, si hay dos carros, uno va y el otro viene, se armaría pues ahí un taco tremendo, porque las vías alternas que son veredales, son vías para vehículos livianos y en un solo sentido, digamos, con esa carga pesada que va de tráfico por la troncal del Café. Entonces, esperamos, uno, que haya concertación sobre la construcción de la vía, dos, que nos digan los hoy asuntos fuertes de la vía. Por ejemplo, el derrumbe y el quiebre de la vía que hay en el sector de la Sinifaná no está permitiendo usar unos tramos de la vía que ya están listos, constituidos, y ahí se necesita construir dos túneles como solución técnica. Y ese es hoy el meollo central de la conexión, digamos, entre el Pacífico, el puerto de Buenaventura, y el Atlántico, los puertos de Urabá. Ese tramo de la Sinifaná que, como no lo vemos desde la vía actual que estamos transitando, solamente aquellos que tenemos, digamos, como el conocimiento y que hemos ido a mirar, sabemos lo fundamental que es esa conexión ahí, que hoy es el gran meollo del asunto. Y lo tercero es un asunto, digamos, que hace rato venimos levantando la mano, que tiene que ver con la caseta del peaje. El peaje es absolutamente vetusto, es quizás el peaje más vetusto que hoy tiene Antioquia, y ese es el que genera tremendamente los trancones, especialmente los fines de semana y los puentes festivos, porque no tiene el ancho de banda para solventar el tráfico que se da por esta vía. Doctor Norman, buen día, cordial saludo. Le voy a hacer una pregunta de la manera más respetuosa posible y quiero que me la entienda en el buen sentido que va la pregunta, sin antes desconocer todo el derecho que tiene la comunidad del suroeste y los viajeros por Pacífico 1 a que esa vía se termine. Pero ¿no creen ustedes que de pronto se han excedido en el tono de reclamación y se han plegado un poco al tono que vienen utilizando, por ejemplo, el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín frente a cualquier acción del gobierno nacional? Lo digo porque esto puede generar de alguna manera que el gobierno nacional riposte y endurezca un poco más sus posiciones. Eso es como el panorama que yo veo, así como cuando se ven los toros desde la barrera. ¿Usted qué piensa? Javier, es probable que en la percepción de tu observador y de otros observadores el tono parezca, comillas, conflictivo. La situación es que hoy en el suroeste de Antioquia se ha venido como rebosando la tasa. La verdad es que esta no es una situación exclusiva del gobierno del presidente Petro, que lleva 2 años,
sino que esto viene mucho antes, incluso desde cuando estaba el presidente Iván Duque. Nosotros fuimos también batalladores, digamos, porque la vía ha tenido unas circunstancias bastante complejas. En el año 2019 tuvo un cierre total en el sector de la Sinifaná de 7 meses, que si no es porque nosotros nos movemos, ese cierre iba para un año. Pero anterior a eso, esa misma vía, digamos, tiene una historia de cierres en algún momento. Pues esto ya es más viejo, por allá cuando estaba el gobernador Alberto Willes Ortega, me refiero por allá al año 99, estuvo un año cerrada esa vía. Entonces, la vía ha ido acumulando una serie de circunstancias históricas de frustración, digamos, de la gente en términos de la movilidad. Y a nosotros hoy en Pacífico 1, que va desde el sector de Primavera en Caldas hasta Bolombolo, nos tocó una concesión cuyo dueño es Corficolombia o Corficolombiana, es del Grupo Aval, misma concesión, hermana de otra empresa que aquí se llama Covipacífico en Antioquia, en el sector de Bogotá y la vía al llano se llama Coviandes. Y fíjense ustedes que estas concesiones son las que han tenido problemas. La de Coviandes con la vía al llano, con lo del puente de Chirajara, y la nuestra con todas estas circunstancias de cierres permanentes. Yo, por ejemplo, a veces me pregunto si este tramo de Pacífico 1 estuviera en manos de otra concesión, ¿tendríamos los mismos problemas que hoy tenemos? Porque también es un asunto de que para ellos, es decir, para la concesión, el proyecto es esencialmente un proyecto financiero. Y para nosotros, que somos comunidad, el proyecto es un proyecto de infraestructura, un proyecto social y un proyecto ambiental. Y ese diálogo, desde la mirada financiera, el flujo de caja, el echarle cuenta a que si me gasto esto, si me gasto aquello, si me gasto esto en este momento o si lo hago después porque puedo trabajar más tiempo con la plata, esa situación es, Javier, la que uno advierte no ha sido favorecedora de resultados y alivios en la vía, porque, insisto, para la concesión eso es un proyecto financiero, para los usuarios de la vía es un proyecto de infraestructura, un proyecto social y un proyecto ambiental. Y ahí hay una diferencia en objetivos, en miradas y en lenguajes. Y por eso ha sido tanta la dificultad. Ellos tienen un compromiso contractual y tristemente estos proyectos que arrancan como proyectos de ingenieros terminan como proyectos de abogados. Entonces ahí hay unos asuntos, por ejemplo, la unidad funcional 2, desde julio del año pasado, es decir, hace ya 13 meses, podía estar funcionando con una situación pequeña que es que hay 400 metros que están a calzada sencilla, pero que es funcional. Y la ANI no ha querido recibir, porque el contrato original dice que cuando esté el 100% completa, faltan los 400 metros a doble calzada, eso es cierto, pero la vía podía estar funcionando en esos 13,2 kilómetros con esos 400 metros a calzada sencilla en una figura contractual que se llama entrega parcial. No les ha dado la gana, yo tengo que decir a los de la ANI, de recibir por un tema pues de punto y coma en el contrato, y llevamos los suroestanos perdiéndonos de usar una vía que hoy está operacional 13 meses, cuando piensen en 13.000 carros diarios, ahorrándose 30 minutos usando esa unidad funcional 2, no solamente en términos de ganancia, digamos, de reducción en el combustible, sino en la seguridad en la vía. Y llevamos 13 meses con una vía que está operacional sin poderla usar por un asunto legal de discusión entre la ANI y la concesión Pacífico 1. Norman, para ir a la Siria se pasa por la arenera o las areneras. No sé si es arenera o las areneras. Se pasa por ahí. Sí, el sector de las areneras. Sí, para ir a la Siria se pasa por ahí, bueno, efectivamente. Te lo digo para hablar con conocimiento de causa. Voy a confesar algo. Con tanta problemática, la percepción de los que no vivimos en el suroeste, ni tenemos nada que hacer en el suroeste, ni queremos ir a pasear y a turistear al suroeste. Precisamente por eso, la percepción es que pereza ir al suroeste. ¿Por qué? Porque las quejas de ustedes permanentes, no solamente de Norman Correa, sino de muchos líderes, así que uno diga, no, qué pereza ir al suroeste.
Pero cuando a uno le toca ir, como me tocó hace 15 días, ir a pasar bueno al suroeste, a la Siria, recorrí la vía. Lo primero que tengo que decir es qué tramos tan espectaculares los tramos que están hechos. Dice uno, esto va a quedar espectacular. Llega momentos en que se cierra como un embudo, es listo, una sola calzada. Y uno dice, ah, qué lástima, esto tan bonito como venía emocionante, y de repente otra vez a una sola calzada. Pero no importa, está bien ese pedacito de calzada y de repente vuelve y se abre. En fin, lo que quiero decir es que la sensación es ambivalente en el sentido de que rico, qué emoción, otra vez lo qué rico, qué emoción, otra vez lo mismo, pero no le pasa a uno o no nos pasó lo que a ustedes les pasa en lo de las largas cuestiones, a no ser el regreso, que pasamos por un sector y vimos, yo dije, este tiene que ser las areneras, que es donde se va a producir el cierre durante 20 meses, 10 horas diarias, y dije, no, pobre gente, definitivamente, pobre gente. Estoy hablando en lo personal porque para uno poder vivir algo, estoy contando esto como anecdótico, o para uno poderlo comentar y decir si es una percepción o no, simple percepción, hay que vivirlo. Entonces se imagina uno, yo me imaginé el problema de ustedes grande, pero yo quiero ver el vaso medio lleno, por eso hablé de lo otro. Las vías van a quedar espectaculares, eso va a ser espectacular. Norman Correa, ustedes van a ser privilegiados y el país, Antioquia en general y el país en general va a ser privilegiado cuando se terminen esas obras. Entonces, finalmente, frente a esta emoción que le produce a uno esta posibilidad, ¿cuándo podría ser? ¿Se le va a entregar o no se le va a entregar a esa unidad funcional 2? Porque se dice que ya es que se la van a entregar. A propósito incluso de este conflicto ahí en este sector que tiene que ver con la troncal del café, hay posibilidad de que sea ya más temprano que tarde ver y disfrutar esas vías espectaculares. ¿Vamos a correr? Roger, nosotros sabemos que la concesión en los 400 metros que le falta está trabajando. Yo mismo he ido a revisar porque ahí tuvieron un desprendimiento y también ahí la solución es un falso túnel en el cual ya están avanzando y el anuncio que nos han hecho es que para el mes de noviembre terminarían ese sector. Terminando eso, entra la interventoría a hacer revisión y yo, pues aquí sí hago un llamado de atención. Yo esperaría que pues nos quedamos un poco el año pasado con la expectativa de que pues, se diera ese acuerdo de transacción y se pudiera poner en operación esa unidad funcional 2, que insisto, son 13,2 kilómetros de 2 túneles en el sector de Camilo Sé que ya están. Mejor dicho, tú que cuentas que estabas en la Siria de paseo, hubieras llegado ahí a la Siria 30-35 minutos. Antes te hubieras ahorrado 30-35 minutos si los túneles de Camilo C, en ese recorrido con viaductos muy bonito, muy panorámico además porque se ve espectacular el Cerro Tusa, llegarías 35 minutos antes a la Siria utilizando esos 13,2 kilómetros que son de la unidad funcional 2. La expectativa es que en noviembre esté lista la solución técnica del falso túnel que están construyendo y que la interventoría, que pensamos debe estar a la par ya revisando y recibiendo, no se demore los 2 meses a los que tendría, digamos, derecho legal para hacer la revisión y dar el visto bueno, sino que lo vaya haciendo de manera diligente y paralela para que ojalá, Roger, el regalo de Navidad para nosotros en el suroeste sea tener disponible esa unidad funcional 2 para poder ir y venir del suroeste de Antioquia. Sería lo deseable. Norman, sé que usted lo ha dicho aquí en varias ocasiones, pero quiero que lo hagamos de una forma más sencilla y concreta, y es lo siguiente, mire, las vías del NUS, por ejemplo, para usted viajar del distrito de Medellín hacia Santander, con las vías del NUS se pasó de un viaje de 9 horas, 10 horas, a un viaje de 4 horas y media, 5 horas, es decir, esa disminución en tiempo es significativa, que con vías seguras, con vías amplias, con dobles calzadas. Hagamos ese ejercicio, Norman, yo quiero que nos lo haga más expreso. ¿Cuánto se demora actualmente uno del distrito de Medellín hacia el suroeste antioqueño? ¿Y cómo quedaría ese tiempo ya con estas vías funcionando al 100%, específicamente con esas vías amplias, doble calzada, con seguridad vial? ¿Cómo quedaría este trayecto en tiempo, Norman?
Oscar Mario, esa es una pregunta muy buena y qué bueno que mencionas las vías del NUS, porque justamente este fin de semana estuve en Cisneros y aproveché, crucé los dos túneles de la quiebra, el nuevo, digamos, de la concesión y el antiguo del ferrocarril de Antioquia, también lo crucé pues ya en un término de recuerdo histórico, hace 95 años, ese túnel está construido, terminado en el año 1929, el del ferrocarril. Respecto a la situación de tiempos hacia el suroeste de Antioquia, hoy tenemos dos destinos muy visitados, porque son pueblos patrimonio los dos, el municipio de Jardín, en lo que es la cuenca del San Juan, y el municipio de Jericó, en lo que es, digamos, la provincia del Cartama. Si normalmente, en la época, digamos, de la vía antigua, de la Troncal del Café, ir al municipio de Jardín se demora 3 horas 15, en los 137 kilómetros que hay de recorrido entre Medellín y el municipio de Jardín. Y para ir a Jericó uno se demora 2 horas y media, 2 horas 40, también en la versión antigua, pues digamos, de la vía. Con estas vías completas y terminadas, el viaje a Jardín pasaría de esas 3 horas 15, 3 horas 20, pasaría seguramente a 2 horas, 1 hora y 45, muy probablemente. Y al municipio de Jericó, que uno se demora 2 horas y media, de hecho ahora, pues también hay que decir que estamos aprovechando Pacífico 2, que ya está lista y terminada. Ya para ir uno a Jericó, pues es mucho más ágil, aunque cuando uno llega ahí, luego la subida, digamos, esa sí es una vía de muchas curvas, pero llegar a Jericó después es muy especial. Para ir a Jericó, ya con las vías listas, estaríamos hablando de 1 hora y 15 aproximadamente, 1 hora y 10, ya con esas vías listas. El ahorro de tiempo, el ahorro, digamos, de confort, de calidad de vida, pues la posibilidad de ampliar esas condiciones de más disfrute en el tiempo de ida y de regreso en los municipios que menciono, se vería, digamos, conectado a que los turistas estén más dispuestos a ir, obviamente. Hoy van, pero digamos en unas condiciones de las vías mejores, habría mejor disponibilidad. Y recordemos también, Oscar Mario, que es que no solamente es el turismo, el suroeste de Antioquia es el primer productor de cítricos de Antioquia, es decir, la mayoría de las mandarinas, de las naranjas, del limón que consumimos vienen de allí. Somos el primer productor hoy de café. Se viene el plan cosecha, pues a propósito, para la recolección de café. Somos la zona cafetera de Antioquia, digamos, más de mejor producción, y somos los segundos productores de musáceas, de plátano y banano, después de Urabá. Adicionalmente, hoy el municipio de Urrao es quizás el mayor productor de aguacate Hass, que en compañía de las otras municipalidades, me refiero a Támesis, a Jardín, a Jericó, a el mismo el municipio de Andes en unas partes. Hoy tienen la producción de aguacate Hass, que es muy importante, y estamos también exportando la mayoría de esos productos. Entonces, estar en el suroeste, además, déjenme decirles que se vuelve muy estratégico, porque la zona comprendida entre Peñaliza y Bolombolo es la zona equidistante a los puertos de Urabá si uno va para el Atlántico, o equidistante al puerto de Buenaventura si uno va para el Pacífico. Es decir, estamos en la mitad del camino en la conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Entonces se vuelve una zona muy interesante geoestratégicamente por esa condición de estar en la mitad del recorrido, equidistante a un puerto, bien sea del Pacífico, o al otro puerto, bien sea del Atlántico. Norman, toda esta cantidad de retrasos, inconvenientes, no sé si ustedes tienen la cifra o si no, si la pueden calcular, ¿cuánto sobrecosto ha generado en la obra, más o menos, en general? Javier, el cálculo que tenemos hoy de los faltantes, que ese pues te lo puedo decir con cierto nivel de certeza,
El cálculo que tenemos hoy en los faltantes es de cerca de 1,5 billones de pesos, sumados todos los faltantes, para concluir a plenitud la vía. No obstante, también tengo que decir que de esos faltantes, algunos no estaban considerados en el contrato inicial de la concesión. Por ejemplo, cuando tú estás llegando a Caldas, a la terminación ya de la vía, digamos que o coges para Magá o coges para Santa Bárbara, ahí nunca se consideró por parte del contrato inicial un intercambiador vial. Hoy tenemos claridad de que en ese sitio hace falta un intercambiador vial para poder evitar situaciones de riesgo que hoy se presentan por el cruce de esas vías, bien sea pues los que vienen o los que van, insisto, para Magá o para Santa Bárbara. Y ese intercambiador vial hoy sí está diseñado, hoy sí está con licencia ambiental, pero no tiene la plata. En ese 1,5 billones de pesos que te estoy narrando de los faltantes, está, por ejemplo, ese intercambiador vial. Hay otro intercambiador vial, el del Café o de Bolombolo, que permitirá conectar a los municipios de la Cuenca del San Juan, entiéndase Jardín, Andes, Hispania, Ciudad Bolívar, Salgar, Betania, a las vías 4G, porque hoy hacia allá no hay vías 4G, hay una vía departamental, ¿no es cierto? O Ciudad Bolívar pues sí tiene una vía nacional, que es la que va para el Carmen de Atrato y pues que conecta con el Chocó, pero los otros municipios, digamos, nos conectamos a las vías por vía departamental y saldríamos a Bolombolo, y entonces uno ahí debería tener la posibilidad de o escoger si va para La Pintada, a Pacífico 2, o escoger si va para Medellín, Pacífico 1, o escoger si va para Santa Fe de Antioquia, Mar 1, o si desea entrar a Bolombolo. Y ahí falta un intercambiador que incluye la construcción de un nuevo puente paralelo al que hoy existe, que está fracturado, que la repotenciación valdría lo mismo que construir uno nuevo, por eso hay que construir un puente nuevo ahí en el sector del río Cauca en Bolombolo, y que hoy no permite por ese puente el paso de carga pesada. Muy bien, Norman. Antes de terminar ese tema, le muestro por qué me emocioné tanto cuando fui en estos días allá a su región. Vea esta imagen corta que hicimos. Ahí íbamos en el vehículo y veíamos esta vía, esta doble calzada. Se veía muy bien, se siente muy bien. Incluso este no es el lugar más bonito que grabamos. Hay lugares mucho más bonitos que le hacen a la subregión. Al fondo, ahí al fondo se ven las areneras. Lo que se ve al fondo son las areneras. Qué bien, exactamente. Para allá íbamos y ahí vamos a sentir el cambio. Pero en todo caso, antes de llegar allá, esta es la sensación. Miren que estamos viendo una subjetiva y háganse de cuenta que van ustedes rumbo a cualquiera de los municipios del suroeste antioqueño. Yo iba para Magá, allá queda la Siria, y esta es la sensación. Miren, una cosa espectacular, y eso que hay lugares mucho más bonitos. Y aquí ya se empieza a presentar la situación y la tristeza, pero bueno, va a quedar espectacular, Norman, no lo dudemos. Dios quiera. Roger, yo lo he descrito como una sensación de ir por una vía del siglo XXI, en esa que acabas de mostrar, y de repente das un salto al pasado, entras a una carretera del siglo XX. Así es, esa es la sensación. Pero, en fin, ustedes están a un pasito, a 1.5 billones, ¿es? 1.5, dijo. Para completar todas las obras que hacen falta, sí, 1.5 billones. Están a 1.5 billoncitos nomás, y a una voluntad del gobierno nacional y a una situación de concertación. Además, Norman Correa, que entiendo muy bien la pregunta que le hizo a usted ahorita, Javier, respecto del tono. También entendemos la respuesta, que ojalá me la ponchara nuevamente Javier en pantalla para recordar esa respuesta que uno le entiende. Uno entiende la pregunta, porque la pregunta es la que nosotros nos hacemos. Que esa peleadera tan berraca, hasta el mismo Norman señalando permanentemente la negligencia del gobierno nacional, cuando debe haber concertación y no confrontación. Es probable que el tono de reclamación al gobierno nacional parezca conflictivo, nos dijo Norman ahorita,
pero la tasa se ha rebosado ante la falta de oídos del gobierno, dijo no solamente de Petro, sino del anterior, de Duque. Hay frustración entre los habitantes del suroeste con esta larga problemática vial, social y ambiental, dice Norma Correa. Y hablando de lo ambiental, Norma Correa, la ministra Susana Muhammad ha dicho, ahí sí apoyándolos a ustedes desde el gobierno nacional, la vocación del suroeste antioqueño es agrícola y es ambiental y no es minera. Escuchémosla, por favor, Norman, y usted nos hace el comentario enseguida. Susana Muhammad. Dijo en el año 2023 y nosotros lo sostenemos como gobierno. El suroeste antioqueño no es un territorio de vocación minera. El suroeste antioqueño es un territorio de vocación agrícola, de vocación del agua. Es un territorio que tiene una oportunidad en la biodiversidad. Bueno, Norman, ¿eso los puede apoyar a ustedes frente a ese conflicto que han tenido también con algunas empresas, alguna voluntad de explotación minera allá en el suroeste? Sin duda, aquí hay también, como Javier ahorita me hacía volver como a la historia, y con estas palabras de la ministra también hay que observar una cronología de los sucesos y de los hechos. En el suroeste antioqueño somos 23 municipios y hay unos con vocación minera. Yo pues no puedo decir que es que Amagá no es de vocación minera, lo tengo clarísimo, que Angelópolis no lo es, lo tengo clarísimo. Vocación de minería de carbón, ¿no es cierto? Y en Titiribí, de manera especial, hubo una mina muy importante para la historia de Colombia, la mina de oro más grande en su momento, que era la mina de El Zancudo. Y también en Titiribí hay una historia y una vocación de minería. En eso uno pues no puede irse en contra de sucesos que ya ocurrieron y que son parte de una historia y de unos antecedentes del territorio. Pero hoy, en términos de lo que es Jericó y esa cuenca del valle medio del río Cauca, básicamente lo que comprende el sector de Pacífico 2, que va desde La Pintada hasta Bolombolo, y que comprende de un lado del río los municipios de Valparaíso, Támesis, Jericó, ¿no es cierto? Y del otro lado los municipios de Venecia, Fredonia, La Pintada. Ese sector tiene unas características muy particulares y muy especiales. Primero, el río Cauca es sujeto de derechos, tiene una zona de reserva especial, entonces por donde cruza el río Cauca, a kilómetro lado y lado hay una zona de reserva. Segundo, es quizás para nosotros en el suroeste el reservorio del bosque seco tropical, ¿no es cierto? Y adicionalmente hay unas recargas de agua, lo que se denominan unos acuíferos, que hoy viene estudiando una profesora muy importante, la doctora María Teresa de la Universidad de Antioquia, donde se hace una demostración de cómo hay unas recargas de aguas a través de estos acuíferos. ¿Qué pasó en campaña? El presidente Petro estuvo en Jericó y delante del público que votó por él, hizo una promesa de convertir no al suroeste en un distrito minero como lo ha pretendido la multinacional AngloGold Ashanti, sino de convertir al suroeste en un distrito agrario y ecológico. Eso fue lo que dijo en campaña en plaza pública. Después hace una presencia en enero del año 2023 en Jericó, en compañía de la ministra, en un asunto que se denominó para aquel momento diálogo regional vinculante, y se sostiene, digamos, en la promesa de campaña de la constitución del Distrito Agrario y Ecológico y le da instrucciones a la ministra para que proceda en ese sentido. La ministra ha explorado dos caminos, uno que es lo que se denomina unas zonas de reserva temporal, que en su momento yo leí el decreto, bien intencionado desde lo ecológico, pero mal estructurado desde lo jurídico, y eso pues generó un ruido enorme en la región porque daba la sensación que para hacer un soqueo de una zona de café, entonces había que ir a Bogotá a pedir permiso pues para poder tocar una mata de café. Ella echó para atrás, demostró pues que tenía reversa, fue a Támesis, reconoció el error, echó reversa, y hoy vienen estructurando por un lado eso, lo de las zonas de reserva temporal, y por el otro lado el distrito agroecológico, que ya es una tarea que construyen de la mano el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente.
Frente a esa situación, la minera Anglo-Gold Ashanti, pues ella tiene unas capacidades económicas y mantiene, digamos, unos habladores, personas que en la opinión pública tienen alguna relevancia, y esos habladores, digamos, generan unos textos en prensa, en radio, en fin, que pareciera que fuera una locura cerrarle la puerta a esta minería a gran escala en ese sector del suroeste de Antioquia, pero que en términos de lectura territorial uno tiene que poner sobre la balanza, amigos periodistas, qué es lo más conveniente para el presente y para el futuro de la región. Hablamos de minería legal, todos estamos de acuerdo que debe haber minería y debe ser legal. Es más, el señor obispo de Jericó dice minería sí, pero no así ni aquí. Nosotros desde el suroeste hacemos permanentemente lectura de lo que pasa en Buriticá, que es minería legal, de multinacional grande, extranjera, en fin. Y la verdad es que nos genera, ese es un espejo que no queremos repetir en el suroeste de Antioquia, lo que ocurre hoy en el municipio de Buriticá y sus alrededores. No quisiéramos ver a Jericó en una condición como la que está pasando hoy en Buriticá. Lo primero. Lo segundo, a veces nos presentan como si fuéramos pobres paupérrimos y resulta que nosotros no somos esos paupérrimos que ellos quieren presentar en sus estadísticas. Hoy hay capacidad de trabajo en el suroeste alrededor de las actividades agrícolas que seguramente tienen opciones de mejora y alrededor de las actividades turísticas que seguramente tienen opciones de mejora, pero hoy tenemos un futuro y un presente y ellos pues dicen que pues vienen a crear 2.000 empleos, que son, digamos, la salvación del territorio, cuando hoy nosotros pues realmente no necesitamos esa mano salvadora de la minería, porque hoy hay un futuro, hay una posibilidad ya muy clara de lo que va a ser y de lo que está haciendo ese suroeste de Antioquia. Con decir algo, Roger, hoy en los términos de crecimiento, en 40 años, y no es porque yo tengo una bolita aquí que vea el futuro, pero en 40 años, esa zona donde la minera pretende hacer la gran excavación de cobre y demás, esa zona en 40 años será el Llano Grande de Tierra Caliente, ¿no es cierto? Eso tiene unas potencialidades de desarrollo inmobiliario, comercial, turístico, medioambiental, que incluso una caja de compensación tan querida como Confama, que iba a construir el parque de la Guamo, colindando con los terrenos de la minera, echó para atrás la posibilidad de construir un parque, un megaparque ecológico para turismo, echaron para atrás la Junta Directiva de Confama esa idea, dada la inconveniencia de la cercanía de la minera, porque eso cambia el perfil de la zona, cambia el futuro de la zona, cambia el presente de la zona, cambia los habitantes de la zona. Miremos lo que ha pasado en Buriticá, y en esa situación para nosotros es más conveniente seguir siendo lo que queremos ser, agrarios, ecológicos y turísticos. Yo no sé pues cómo lo lograrán los speakers o los habladores de que usted habla, pero que usted menciona, pero a uno le mencionan distrito minero y se ve amarillo, distrito agroindustrial y se ve verde. Por eso cuando usted habla de el Llano Grande de Tierra Caliente, uno lo ve bonito, ambientalmente bonito, atractivo, verde, y no puede ser que vaya uno a disfrutar y a gozar un entorno amarillento, que esa es la sensación que genera lo minero. Entonces, muy buena figura esa, o muy buen llamado con su bolita mágica, Norman Correa. Norman, y para no quitarle más tiempo, hemos abusado demasiado de su tiempo, pero es que el tema es muy importante. Pero último comentario que tiene que ver con el plan de cosecha cafetera. Javier, adelante, y para que le comente usted a Norman Correa antes de despedirlo. Sí, es Norman. No sé si Norman, ¿de qué municipio es? Mi familia viene, yo tengo de Titiribí y de Fredonia. Yo soy envigadeño, digamos, pero el ancestro papá es de Amagá, abuelos de Fredonia, de Titiribí, y hoy, gracias a la fortuna, digamos, tengo como segunda residencia el municipio de Jardín. Ah, bueno, listo. No, ayer en Andes, con director de la policía a bordo, se lanzó el plan cosecha. Ese plan cosecha consiste en garantizar no solamente la romería de cosechadores
o de los que sacan el café, que son más o menos 100.000 personas que van con su familia y todo, sino también la seguridad de quienes prestan sus fincas para que se haga esta actividad. 500 policías reforzarán la seguridad en el suroeste antioqueño de cara a este plan cosecha, según anunció el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca. Nacional se suma con 500 de sus hombres, con la tecnología, con las capacidades logísticas que este plan cosecha requiere, y desde ya invito a la comunidad para que siga apoyando la labor de la fuerza pública en beneficio de la seguridad y la convivencia de esta región. Bueno, primero, aquí hoy también relanzamos la policía comunitaria, una policía que va a permitir escuchar, visitar las fincas, trabajar muy articulado con los finqueros para poder recibir informaciones, y esa articulación es importante para tener mejores escenarios en materia de seguridad. Así que los finqueros serán importantes en la articulación, en la llamada oportuna. Una persona que esté visitando una región y no sea la misma, y si es sospechosa, hay que llamar a la policía. Así que estamos muy articulados, y aquí hay un compromiso de todos los cafeteros. Hoy entregamos también en este plan cosecha cafetera la presencia de la mujer policía, articulados con la fiscalía, con las alcaldías, porque en Colombia se llegó la hora de respetar a las mujeres. Ahí está, pues, don Norman. Lo que uno no entiende es que el suroeste, que ha sido el motor de la economía colombiana, producto de la producción de café, pues siga presentando tantos problemas de conectividad como los que usted acaba de resolver. ¿Qué esperan entonces de esta cosecha, Norman? El plan cosecha, que de alguna manera ya es tradicional, hoy tiene unos retos importantes. La verdad es que pues nosotros en el suroeste no es que vivamos pues en Alicia, en el país de las maravillas, eso pues tampoco uno puede decirlo, pero el café en los tiempos buenos y en los malos, el café se ha sostenido, nos ha sacado, digamos, adelante, y hoy, lamentablemente, estructuras como el Clan del Golfo se han adentrado en medio de la cosecha cafetera a establecer lo que llaman sitios de microtráfico, ¿no es cierto? Incluso, pues, en toda esta romería de gente que llega a la cosecha de café, a ser recolectores, pues hay gente que consume droga. Entonces se ha visto una situación que no la veíamos hace 5 o 6 años atrás, y es que del pago que le hacen en la finca al recolector por su trabajo, ya de ese mismo vale cafetero, de ese mismo pago, de esa misma boleta, entonces de una vez le tienen que descontar y pasarle a las estructuras criminales lo correspondiente al consumo de drogas. Eso no lo habíamos visto hace 5 o 6 años atrás. Eso es una situación que se está presentando con estas estructuras criminales del Clan del Golfo y otras estructuras, y es ahí donde lo que decía el director de la policía, la constante comunicación con los dueños de las fincas para evitar ese tipo de situaciones donde estas estructuras criminales se han metido adentro de la cosecha cafetera, no a sacar café, sino por el contrario, a vender droga y a cobrar, digamos, descontando de nómina. Y eso nos ha llevado a ver situaciones por esas plazas de vicio, situaciones de muertes y hasta masacres en el suroeste de Antioquia, no por peleas de café, sino, insisto, por plazas de vicio. Ahí es donde pensamos que este plan de cosecha cafetera versión 2024 nos tiene que ayudar no solamente a controlar esa situación, sino también a mejorar los términos de convivencia, porque pues la cosecha trae situaciones de aglomeración, situaciones también, hay que decirlo, pues de que el fin de semana hay más borrachos, hay más gente en la calle, y eso puede generar dificultades en la convivencia. Entonces, el plan cosecha tiene una mirada en lo criminal, insisto, esto de las plazas de vicio, y en la convivencia en los municipios cafeteros. Así es, cómo evoluciona el crimen, ¿no? Las técnicas del crimen. Norman Correa Betancur, líder social del suroeste antioqueño, que tiene su región en la cabeza en todos los aspectos, con mucha claridad. Por eso abusamos de su tiempo. Le agradecemos muchísimo porque nos ayuda a conocer mejor la subregión, su problemática, nos ayuda a entender, y ojalá pues nos ayuda a aplaudir dentro de poquito las soluciones. Muchísimas gracias, Norman Correa Betancur.
Roger, Oscar Mario y Javier, muchas gracias. Como siempre, yo muy contento de estar en este programa porque la opinión informada evita que caigamos en sesgos. Muchas gracias a ustedes. Así es. Gracias por ese comentario, Norman, porque es lo que intentamos aquí permanentemente. Cuando decimos que somos información, opinión, análisis, interpretación y orientación para ayudar a entender, tiene que ver con eso que acaba de decir Norman Correa. La opinión informada no cae en sesgos, no es manipulada, no es enajenada, no es, permítanme la expresión que suena burda, pero hacia allá llegamos, no es convertida en idiota útil. Así que eso nos alegra mucho de su parte que nos lo comente, sobre todo porque usted es una persona con formación y por eso pues es un comentario que lo hace sentir mejor.